Ah, qué bonita verdad es recordarnos que Dios está en control, ¿verdad que sí? Pablo está aquí, hermanos, en este capítulo, siendo enfrentado por un ataque muy sinistro, muy diabólico. Pablo enfrenta a estas personas que de por sí él ya sabe que está siendo juzgado, está en cadenas, lo están llevando rumbo hacia Roma. Él es donde él quiere llegar, dirigido por Dios, sabiendo que ahí es donde tiene que llegar. Y Pablo comienza en este capítulo 23 diciendo, mirando fijamente al concilio, diciendo: varones, hermanos, yo con toda conciencia, buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo piensa que una vez más acaba de compartir su testimonio en el capítulo anterior y está convencido de que obviamente Dios está con él. Y se para por la verdad y predica su testimonio, les comparte, les dice: yo vengo con conciencia limpia. Y la respuesta de la gente no fue positiva, no es como que dijeron: wow, Pablo. No fue como cuando el rey Agripa le dijo: por casi me persuade de ser cristiano. No, la respuesta de estas personas ordenaron que le golpearan la boca. Y por decir algo de testimonio, le golpean la cara y Pablo se enoja. Pablo, en vez de voltear la otra mejilla, les dice: Dios te va a golpear a ti. Y se puso bravo Pablo. Era un hombre chaparrito pero picoso, ¿verdad? Y dijo: órale, esa es la traducción Gómez, ¿verdad? Dijo: órale, vente. Entonces se enoja y la gente alrededor como que le picó al oso, porque entonces se le armó la bronca verdadera. Por responder para atrás, Pablo se sentía indignado. En los primeros 10 capítulos, él la regó. Como ministro y embajador de Cristo no tenía que haber respondido así. Ahora todos aquí entendemos por qué, porque le golpearon. Pero como siervo de Dios no tenía que contestar así. Y esta es la razón por qué vino el desánimo a Pablo. No era tanto porque lo golpearon, era porque él sabía que la había regado. Mi hermano, cuando usted y yo la regamos, va a venir un desánimo a nuestra vida. Muchos de nosotros andamos desanimados y queremos justificar el desánimo por la culpa de alguien más, pero no, mi hermano, nadie más tiene control de mi espíritu más que yo mismo. Y tenemos que entender eso. Pablo estaba desanimado y por eso Dios lo tuvo que animar. Pero a lo que me refería cuando le picó al oso es que armó un grupo de personas que conjuraron una maldición sobre Pablo. Es más, decidieron hasta ayunar y orar. Fíjese nomás a quién oraban, yo no sé. Pero dijeron: vamos a ayunar hasta que Pablo esté muerto. Pablo, hermanos, estaba bajo un ataque, una guerra intensa diabólica. Y deje recordarle, mi hermano, que hay fuerzas diabólicas y satánicas trabajando todo el tiempo alrededor de su pueblo. Y especialmente de aquellos que servimos a Dios. Especialmente al ganador de almas. Especialmente al cristiano, la cristiana que está entregada a servir a Dios. Alguien dijo una vez: si no te topas con el diablo por el camino, es porque los dos van juntos al mismo camino. Y mi hermano, tenemos que entender que sí, el ministerio va a traer problemas, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escúcheme, sin embargo, Pablo aquí se encontraba desanimado por su fracaso del momento indicado, que no tenía que responder así. Se sentía humillado, se sentía mal y los saduceos y los fariseos estaban atacando la doctrina que él predicaba. Y entonces se levantó un complot contra él, que trataron de matar a Pablo y lo querían muerto. Y entonces Dios interviene y le dice a Pablo bien sencillo en el versículo 12, dice el versículo 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Ten ánimo, Pablo. Así de sencillo, ten ánimo, Pablo. Este capítulo, hermanos, lo dedicamos al ADN de estos cristianos de la iglesia primitiva que aprendieron en las maneras difíciles y más duras a aprender a tener ánimo en el Señor. Si algo que debería de clasificar nuestras vidas, hermanos, y nuestra iglesia en particular, debe ser siempre de una iglesia animada. No que todo está perfecto, no vamos a tener luchas o batallas o a veces ataques diabólicos, no. Pero lo que estamos aprendiendo, que estos cristianos, en medio de la persecución, en medio de los desánimos, en medio de los fracasos, en medio de los ataques satánicos,
aprendían a agarrar ánimo en el Señor. Y creo que es algo bien importante que debemos de aprender a hacer, hermanos. Des en cuenta en Efesios 6:12, por favor, Efesios 6:12. Efesios 6:12, donde Dios nos declara que estamos metidos en una guerra muy intensa. En el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, que dice, celestes. Estamos metidos en una guerra. Note 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, por favor. 2 Corintios 10, versículo 3 al 4. Sígame, querida iglesia, por favor. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Note la énfasis, militamos. Estamos en una guerra. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué?, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, una cosa importante es entender es esto, que cuando vienen los ataques, mi hermano, realmente los ataques son en contra de Dios. Nosotros simplemente estamos de por medio. Cuando alguien nos ataca o nos quiere acusar o atacar o hacer la vida imposible, entendamos, no lo hagas personal, no lo tome personal. El problema de esta persona, el por qué está hablando mal o chismeando, criticando, es que esa persona probablemente tiene un problema serio en su relación con Dios. Porque ninguna persona que estaría bien con Dios tendría la libertad de espíritu y de conciencia estar atacando a otro hermano en la fe. Por eso dice Dios en Gálatas capítulo 6, vosotros que sois espirituales, debemos de restaurar a los débiles, a los que han caído. O sea, Dios implica que debemos de ser personas espirituales. Y es la gente espiritual que ayuda a los débiles. Y son los débiles, los lastimados, los heridos, que lastiman a veces a los espirituales. Pero la gente espiritual, Dios nos dice que debemos de amar a nuestro enemigo. ¿Verdad que sí? Debemos de dar la otra mejilla. Hermanos, está hablando Dios de una espiritualidad que muchos de nosotros realmente luchamos en tener. Ahora, con otras personas a lo mejor es más fácil, pero ¿cómo somos en casa? ¿Cómo somos con nuestro cónyuge? ¿Cómo somos con nuestros hijos? ¿O cómo son los hermanos entre ellos mismos, verdad? Tenemos que, hermanos, entender que estamos metidos en una guerra, en una lucha espiritual. Y nuestras armas no son las armas que otras personas hacen o usan. El mundo dice, si tú me pegas, yo te voy a pegar a ti, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad que sí? Bueno, Cristo dijo, no ojo por ojo, diente por diente. Dice, eso ya acabó. Ahora es tiempo de la gracia. Ahora la acción que debes de tomar es muy diferente. Bendecid a los que nos maldicen, dice Dios. Bendecirlos. ¿Me están siguiendo? Ese es otro nivel. Cuando alguien te hace un daño, debes buscar la manera. Escúcheme, porque esto no nos va a gustar. Cuando alguien nos hace un daño, debemos buscar la manera de ser de bendición a ellos. Dale una notita, gracias por los 2, 3 amenes. Buscar una notita para dárselo, para un regalito, una tarjeta de McDonald's, ¿verdad? Algo así para que les haga daño. No sé qué estoy jugando. Una tarjeta para darles de bendición. Y lo que estamos haciendo es ascas de fuego están poniendo sobre su cabeza. Esa ira que le tienen, ese odio, no van a saber qué hacer con eso, porque ay, todavía me da un regalo. Y Dios va a usar eso para quebrantar su corazón y ayudarle a entender que él o ella es el problema, no usted. O sea, estoy hablando de otros niveles. Yo sé que estoy hablando en chino, porque algunos están diciendo, ¿de qué está hablando el pastor? Si la hermana me ofende, le voy a dar sus verdades. Y si el hermano va a ver que doy conmigo y no se puede, y yo no vengo porque puedo, sino porque ya. Escuche, hermanos, Pablo estaba bajo ataque. ¿Se acuerda que Pedro fue zarandeado por Satanás? ¿Se acuerda? Jesús le dijo, hey, agárrate porque Satanás te ha pedido, bro. No le dijo bro, pero esa es la de Gómez. Agárrate porque te van a una zarandeada. Pedro no dijo, no, por favor, ¿cómo que tú que no estás conmigo? ¿Por qué lo vas a dejar que me...? No, dijo, pero ¿sabes qué? He orado por ti. Porque la guerra no se gana de tú a tú, se gana de rodillas. Escúcheme, hermanos, hay algo que el diablo y todos sus demonios no pueden en contra. Y eso es cuando un cristiano se tira de rodillas y busca a Dios por ayuda. Era en medio de estas circunstancias de Pablo que escuchó de parte de Dios, ten ánimo. Quizás
reconocía a Dios, la intensa batalla que tenía. En ninguna otra parte del testimonio de Pablo vemos una interrupción de Dios diciéndole a Pablo, ánimo. A lo mejor era tan intenso, a lo mejor Dios le le agarró la atención a estas personas que estaban ayunando. Quizás Dios se dio cuenta de la maldición que le estaban injurando a Pablo. A lo mejor Dios, siendo consciente de todo el reino espiritual, se dio cuenta que los demonios se estaban levantando por esas personas que habían conjurado una maldición. Y deje recordarle, mi hermano, si hay gente llena de Satanás, gente endemoniada, gente que no sabe nada más que hacer, más que atacar, más que estorbar. Sí, hermano, es la verdad. Y la razón por qué lo sé es porque si Satanás andaba en el huerto del Edén, si Satanás andaba entre los hijos de Dios cuando llegó a Job, hermano, créame que Satanás anda buscando a quien devorar entre el pueblo de Dios. Y a veces usa gente débil, gente carnal, gente que no camina con Dios, gente que no tiene nada de temor de Dios, gente que no le importa cómo usted se siente, quieren dar su opinión. Y yo le voy a decir, a mí que me importa ese líder, a mí que me importa esa mujer, y yo le digo sus verdades. Esa es la gente que Satanás dice, órale papá, vente para acá, este es lo mío. O sea, yo a la escondida, o sea, como ángel de luz te voy a usar a ti, porque estás entre el pueblo de Dios, para desanimar a ese cristiano. Y como que Dios se dio cuenta, dijo, tengo que ayudarle a este camarada. Digo, a mi siervo Pablo, tengo que ayudarle. Y dijo, Pablo, ten ánimo. Pablo, ten ánimo. Ahora le voy a ayudar, hermanos, al ver lo que yo estoy viendo aquí, en tres áreas importantes, donde nos ayuda y le ayudó a Pablo a tener ánimo, que nos ayudaría a nosotros. Tres verdades que le van a ser de ayuda a usted cuando está desanimada o desanimado. Ahora recordemos que David aprendió a animarse solo en el Señor, ¿verdad que sí? No necesitaba de nadie más. Ponga atención, mi hermano, por favor, porque a veces el desánimo nos mete a cuevas. Elías estaba en una cueva del desánimo. Y él pensaba que nadie más había quedado. Él pensaba que el mundo se había acabado. Y a veces como cristianos podemos llegar a esas cuevas, metafóricamente hablando, de nos sentimos solos, solas, abandonados, que nadie más le interesa ni le importa mi vida, que no hay nada que se pueda hacer. Yo he buscado a Dios, yo le he pedido a Dios, yo le he suplicado a Dios que me ayude aquí, que arregle acá, que le castigue a aquel, que me defienda acá, y Dios no responde. Y así Elías estaba pidiendo al Señor que se apareciera en el fuego, en el fuerte viento. Pero Dios no se apareció bajo los términos y condiciones de Elías. Dios vino diciéndole a Elías, hey, calmado. Todavía yo tengo 7,000 que no han doblado rodilla. Mi trono está firme. Todavía tengo un pueblo como tú que permanece fiel. Hermano, escúcheme, ¿anda desanimado esta noche? ¿Anda desanimado, hermana, esta noche? Las cosas no han salido como usted quisiera que saliera. A lo mejor una enfermedad le está desanimando. A lo mejor un problema económico le está desanimando. A lo mejor algo que alguien le hizo a usted o a alguien de su familia le está desanimando. ¿Cómo se encuentra usted, hermano, hermana? Aquí hay tres verdades sencillas que nos van a ayudar a tener ánimo en el Señor. Número uno, Dios se da cuenta de todo lo que hacemos por Él. Número uno, Dios se da cuenta de todo lo que hacemos por Él. Dese cuenta en el versículo 11, la Biblia dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, note, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Más que instrucciones, Dios le estaba diciendo, Pablo, yo sé lo que has hecho por mí. Nada de lo que has hecho, Pablo, ha sido en vano. Yo me he dado cuenta. Todo lo que tú has hecho, aunque nadie más se dio cuenta,
aunque esta gente no te pela y le importa poco lo que tú eres o lo que has hecho, yo me he dado cuenta, Pablo. Escúcheme, mi hermano, a veces el desánimo viene porque no nos damos cuenta que Dios sí se ha dado cuenta. En 1 Corintios 15, la Biblia dice esto. 1 Corintios 15, por favor, si gustan ir conmigo ahí. 1 Corintios 15, por favor. En el versículo 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dése cuenta que Dios nos dice cómo permanecer fieles, cómo seguir creciendo, sabiendo que Dios sabe lo que estoy haciendo, sabiendo que cada silla que muevo, cada comida que cocino, cada plato que sirvo, cada vez que me pongo un saco, cada vez que me paro en el coro, cada vez que agarro mi instrumento y practico y ensayo, aunque nadie más se dé cuenta, cada vez que ensaye con ese grupo especial, vez tras vez y tras vez y tras vez, y él toca o ella toca y los que cantan reciben el aplauso y qué bendición, y al que tocó nada ni cuenta, nadie le dice qué buen trabajo tocaste. A veces estamos en una cámara ahí sentado y nadie nos se da cuenta. A veces estamos ahí arriba en el sonido y semana tras semana y servicio tras servicio y nadie más se va a dar cuenta. A lo mejor usted limpió el autobús, a lo mejor usted subió las ventanas un día donde todos se fueron corriendo, pero usted se quedó solo levantando las sillas en el autobús, arreglando el autobús, limpiándolo para que esté listo para la siguiente semana. A lo mejor usted se quedó atrás limpiando la basura de los salones que los demás maestros dejaron de tirar y usted quiere tratar de mantener la iglesia limpia y nadie más se dio cuenta, pero usted se quedó. A lo mejor usted se agachó unos cuantos días a levantar basura en el estacionamiento cuando nadie más se había dado cuenta. A lo mejor usted quizás ayudó a alguien en una manera que nadie más se dio cuenta, pero usted, hermano, tiene que saberlo y tiene que recordarse, mi hermano. Es muy importante esto en la vida espiritual, que nos recordemos que Dios sí se da cuenta de todo lo que hacemos. Punto. En Corintios 15:10, por favor, note ahí en 1 Corintios 15:10, donde estábamos leyendo. 1 Corintios 15:10 dice la Biblia: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido ¿en qué? Para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En Apocalipsis capítulo 22, por favor, versículo 12. Apocalipsis, por favor, capítulo 22, versículo 12. Dice el Señor Jesucristo, promete: he aquí, léanlo conmigo en voz alta, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Número uno, hermanos, bien sencillo. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí. Yo en tiempo que yo he estado sirviendo al Señor, fui asistente de pastor por 20 años o 18 años, 2 años de ser pastor en Texas. Y el tiempo que tengo aquí sirviendo. En ese tiempo muchas veces me he encontrado solo haciendo algo, cuando todos los demás se han ido. Mi esposa y yo limpiando, cuando nadie más se quedó. Levantando las mesas, poniendo las sillas, porque sabiendo que el día siguiente la gente vendría, los niños vendrían y ahí tendrían iglesia infantil. Y aunque tuvimos una celebración y todos disfrutaron lo mismo que nosotros, pero se fueron y por la responsabilidad, por el compromiso, dijeron: pues nos toca a nosotros, vamos a limpiar. Encontrar a los niños tirados en la sala de la oficina o en los pasillos de la iglesia, dormidos en los escalones de la iglesia, porque estamos terminando de limpiar y nadie más lo sabe. Pero hay Dios en el cielo que lo estaba viendo. Y Dios dice: si eres fiel en lo poco, te pondré sobre, ¿qué, hermanos? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dice al principio de que yo me doy cuenta de todo lo que haces. ¿Sabe, hermano? Cuando usted y yo estamos trabajando,
y haciendo lo que hacemos para Dios y nos sentimos que somos los únicos, va a llegar, hermano, la turbación, va a llegar la frustración. Nos vamos a cansar de hacer el bien. Y eso, usted está buscando fortuna. Yo no sé qué está buscando, pero el cristiano debe servir, no para este reino, no para recibir recompensas aquí, sino para lo eterno, mi hermano. Y eso nos pone todos en línea. Y podemos seguir siendo fiel a pesar de las pruebas, a pesar de los ataques, a pesar de los menosprecios, a pesar de las caras malas y esto y lo otro y los críticas y los chismes. Podemos seguir siendo fiel porque yo no sirvo para los hermanos, yo no canto para los hermanos, yo no limpio para los hermanos, yo no toco para los hermanos, yo no toco para los hermanos, yo no me pongo el saco para los hermanos, yo no hago nada, yo lo hago para mi Dios. Y hasta que no entendamos esa verdad, usted va a estar siempre batallando con los desánimos y desánimos y desánimos, porque nosotros nos fallamos los unos a los otros, pero Dios nunca nos falla. Número uno, Dios se da cuenta de todo lo que hacemos. Número dos, Dios tiene un plan para nosotros. Debemos encontrar ánimo en saber que Dios tiene un plan, porque a veces vamos a sentirnos perdidos, de no saber qué paso tomar. What's next, Lord? ¿Qué más sigue, Dios? A veces vamos a llegar a fracasar en el ministerio, como Pablo acabamos de ver. A veces vamos a cometer tonterías, a veces vamos a decir tonterías, a veces vamos a actuar de maneras tontas, a veces vamos a tomar malas decisiones. Y son en esos momentos, mi hermano, si no nos ubicamos, si no recordamos que hay un alfarero y nosotros el barro, y es el Dios de segunda oportunidad, que todavía Dios sigue trabajando en mí. Dios ha tirado la toalla y nunca la tirará. Él va a perfeccionar la obra que comenzó. Y si no agarramos ánimo en saber que Dios tiene un plan en nuestra vida, mi hermano, usted no lo va a hacer. Va a desanimarse. Este asunto de la iglesia y que ama venir a la iglesia se le va a acabar. Un día no va a querer ni regresar a la iglesia. Se va a desanimar. ¿Por qué? Porque usted se ha olvidado que Dios tiene un plan para usted. Dios le dijo a Pablo, le recordó de algo bien importante. Pablo, hey, Pablo, ánimo. Como has predicado en Jerusalén, no te preocupes de estos diabólicos. Vas a llegar a Roma. Te estoy diciendo yo que yo tengo un plan para que tú llegues a Roma. Y eso es donde Pablo agarró ánimo. Dijo, órale pues, entonces no voy a morir aquí. No me van a destruir. No me van a enterrar. Gloria a Dios. Yo tengo que llegar a Roma. Y por eso Pablo tenía el testimonio, la convicción de decir, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro. Efesios 2:7 nos dice la palabra de Dios. Efesios 2:7, por favor. Efesios 2:7. Querido joven, pretenda que estás escuchando ESPN o mirando un partido de fútbol con Messi jugando, y pon atención acá enfrente, por favor. O que estás jugando PlayStation o Xbox, y fíjate acá, por favor. Efesios 2:7 dice la Biblia: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto debe ser de ánimo para enfrentar toda circunstancia. Jeremías capítulo 1 versículo 19, uno de mis favoritos versículos de la Biblia. Jeremías 1:19. Este hombre que fue desde el vientre de su madre elegido para ministrar a un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, duros de cerviz. Dios le dijo esto a Jeremías: Jeremías, tú tienes un corazón tierno. No el de como Ezequiel. Ezequiel va a tener un corazón de diamante, va a aguantar Ezequiel. Pero tú, Jeremías, tú vas a tener un corazón tierno, vas a ser el profeta llorón. Pero déjame decirte algo que te va a dar ánimo. En el versículo 19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. En Isaías 46, por favor, Isaías 46.
uno de los contemporáneos de Jeremías, Isaías 46, por favor. Isaías 46, versículos 9 al 10. 46, 9 al 10. ¿Estamos ahí? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad de lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. ¿Y qué dice, hermanos? Lo que quiero. Yo que usted subrayaría eso. Y haré todo lo que quiero. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar dentro del plan de Dios. Yo quiero siempre estar dentro del plan de Dios. Porque mientras yo permanezca dentro del plan de Dios, siempre Dios me va a involucrar. Siempre Dios me va a querer usar. Siempre Dios me va a utilizar dentro de su plan. El día que yo me rebele, el día que yo deje que el desánimo me hunde, el día que yo me descalifique por tonto, por andar metiéndome en pecado, yo mismo me estoy descalificando, yo mismo estoy perdiéndome. No es que Dios me falló, Dios tenía un plan perfecto, una voluntad que estableció desde el día que fuimos salvos. Él quería usarnos, Él deseaba usarnos, Él nos amparó, nos ayudó, nos fortaleció, nos mandó gente, el pastor nos predicaba, todo el tiempo quería animarnos, pero usted y yo a veces somos demasiado orgullosos y necios y nos dejamos hundir en el desánimo de tal manera que nos hundimos en nuestros problemas cuando Dios está sentado en su trono queriendo cumplir su propósito. Él es el alfarero, nosotros el barro. Él todavía sigue trabajando en nuestra vida. Él tiene un plan para usted, pero usted ha decidido sentarse de la voluntad de Dios y rehúsa creer que Dios todavía le quiere usar. No, Dios no ha terminado con usted. Usted ha terminado con usted. No Dios. Usted ha terminado con usted. Usted se ha convencido de que usted no es digna, de que usted no es digno, de que usted no puede hacer nada por Dios, porque usted falló, porque usted fracasó, porque usted la regó. Sí, hombres buenos y mujeres buenas la riegan. Pablo la regó, pero Dios le dijo: Pablo, ten ánimo. Ten ánimo. Número 3. Dijimos número 1, en cómo podemos cobrar ánimo, hermanos. Dios se da cuenta de todo lo que hacemos por Él. 2, Dios tiene un plan para nosotros. Y número 3, Dios está con nosotros. Escuche, Dios está con nosotros a pesar de las probabilidades. Dios está con nosotros a pesar de las probabilidades. Le voy a explicar. Versículo 12 de nuestro texto. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Hermano, la Biblia dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, habían 40 personas. ¿Están siguiendo? Los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos, dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribunal que le traiga mañana ante vosotros como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, miren nomás. Ok, quiero que lo vean, hermanos. Ok, para que entiendan, algunos acaban de descubrir que Pablo tenía familia. Para que entiendan las probabilidades. ¿De dónde salió la ayuda? De un sobrino. Come on, hermanos. Si usted no lo alcanza a ver, usted está ciego, hermanos. De plano, hermano, usted está ciego. Vaya al oculista, se dice oculista o al ocultista, no sé. Y arregle su vista. Porque ahí está clarito. No vino un campeón del ejército de Jehová.
No vino un ángel. No vino un capitán de los de Israel. No vino otro de los apóstoles para defenderlo. El sobrino. O sea, hermanos, las probabilidades eran muy pequeñas. O sea, todo estaba en su contra. Eran 40 personas con odio que querían destruir a Pablo. Y tenían el concilio y los gobernadores en su mano. El complot estaba todo hecho. Y de un lugar oscuro sale el sobrino. Yo no sé si le olvidó, le vino a pedir dinero al tío. Yo no sé qué pasó. Pero fíjese lo que pasó. Fíjese lo que pasó. ¿Dónde estamos? Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo llamando, o sea, era chismoso, ¿verdad? Pero en buen sentido. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convencido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a querer alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto, y llamando a 2 centuriones, mandó, recuerde, un centurión tenía 100 hombres bajo su mandato, ¿verdad? Llamó a 2 centuriones, o tenía 200 hombres a su disposición. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadoras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Dice: a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que eras ciudadano romano, y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas, el diablo pone acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomándolo a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la corte al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que les custodiasen en el pretorio de Herodes. Usted tiene que entender lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Está tremendo, hermanos. Pero lo que quiero llegar a entender es esto, hermanos. Lo que nos puede dar ánimo es esto: que Dios está con nosotros a pesar de las probabilidades. A lo mejor usted se siente que está perdiendo. ¿Se ha sentido así? Como que la vida, usted está perdiendo en contra de la vida. Como que toma un paso y de repente se encuentra 2 pasos para atrás. Como que trata de hacer esto y cae este problema, y apenas arregló y se está echando a perder este problema, y parece que estamos sacando el agua en la cabeza del agua, y otra vez nos bajan para abajo. Escuche, hermanos, Dios se manifiesta a través de quien tenga que hacerlo. Dios está con nosotros sin importar. Siempre va a dar la salida, siempre va a enviar a alguien que le ayude. Dios es fiel así, mi hermano. Note 2 Timoteo 4:17. 2 Timoteo 4:17, por favor, ya estoy por terminar. 2 Timoteo 4:17, por favor, vayan conmigo ahí. 2 Timoteo 4:17, donde dice la palabra de Dios así: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del
león, aunque otro lo desampararon, aunque otro lo abandonaron, aunque otro lo traicionaron, aunque otro le hicieron muchos daños, Pablo reconoció que Dios estaba con él. Salmo 91, por favor, rápidamente. Salmo 91, estoy finalizando. Salmo 91, por favor. Salmo 91, recuerde que el enfoque es el ánimo. Estoy tratando de animarle, querido hermano. Por eso estoy dando esta escritura. Salmo 91, por favor. Dese cuenta en el versículo 11 al 12. 91, 11 al 12. ¿Estamos ahí? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece ¿en qué? En piedra. Esa es promesa de Dios, mi hermano. Esa es promesa de Dios. Escúcheme, a Jeremías, cuando estaba desanimado y sus amigos se burlaban de él y no creían en él y ni en tu testimonio, decían que esperaban para ver cuándo iba a claudicar. Decían, este no le va a hacer. ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso? Este no le va a hacer. Este va a fracasar, este no tiene esperanza, no tiene futuro, no la va a hacer, es un burro, es esto, el otro. Si es cierto, a lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor no somos nada, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le dijo a Jeremías, como poderoso gigante estoy contigo. Los 3 jóvenes hebreos, habían un cuarto entre ellos, había número 4, otra persona en el fuego, y se paseaban en el fuego y ni siquiera olían a olor, hermano, porque Dios estaba con ellos. No importaba qué tanto ardía el fuego, Dios estaba con ellos. Y hermano, termino. No importa qué tanto arda el fuego y siento una presión intensa en el horno de la prueba, tiene que recordar que Dios está con usted a pesar de las probabilidades. Usted y Dios siempre serán la mayoría. Recuerde eso. Cuando usted se encuentre sola, solo, sin ni un centavo en su bolsa, sin nadie que venga y le eche porras o ánimo, y aquellos que dicen ser sus amigos lo han criticado, lo han juzgado mal, y se encuentre solo, como Job un día estaba solo en sus llagas, quebrantado, llorando por sus hijos, lamentando la actitud de su esposa y acusado por sus 3 amigos que lo acusaban como el malo. Dijo Jeremías, aunque él me matare, yo en él confío. Esperaré. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías sabía una verdad muy importante, que a pesar de sus circunstancias actuales, él no estaba solo. Dios estaba con él. Por eso, cuando por fin Job entendió el secreto, y agarra esto para aquellos que no les gusta orar por otros, Job por fin oró por sus amigos. Y en cuanto oró por sus amigos, Dios le quitó todo el dolor. Dios le quitó todos sus problemas. Y vinieron parientes, salieron de donde son. Ya ve cómo son los parientes cuando alguien se gana la lotería. Salieron de todas partes trayéndole dinero a Job. Oh, ahora sí somos amigos. Here you are, that's it. Mira nomás. Y le trajeron lo doble de lo que antes tenía. Y su esposa pudo tener 10 hijos más. 20 hijos, ¿cómo la ve, hermanita? Usted que dice que nomás va a tener 2. Fíjese, ustedes que dicen, no, a mí no me gusta orar por nadie, yo porque Dios conoce mis peticiones. Y está viviendo miserable, tiene problemas serios con sus hijos, con su matrimonio, no están las cosas muy bien. Y no se ha dado cuenta que Dios sí está con usted, pero está esperando que usted se humille y comience a orar por otros y quite su enfoque de usted mismo y comience a pensar en otros. ¿Se acuerda la historia del hermano House? Que una hermana aquí de esta iglesia estaba totalmente desanimada, que quería renunciar a sus ministerios, quería dejar todo atrás, y el pastor House estaba viajando mucho y no podía verla, pero le dijo, pastor, yo necesito verlo porque yo estoy a punto de renunciar todo. Le dijo, hermano House, mira, hazme un favor, voy a salir por 2 semanas, voy a regresar, no voy a tener chance entre 2 semanas verte, pero quiero que vayas a todos los hospitales y comiences a visitar a todos los hermanos que están en los hospitales.
Quiero que busques gente que necesita ayuda, una transportación a su casa, que si quiere que le traiga algo de la casa, una comida favorita de un restaurante, tráeselos al hospital. Ve, ayuda a gente al hospital y en 2 semanas voy a regresar y vamos a hablar. Y la señora, la hermana, comenzó a hacer eso mientras el hermano Haas viajaba y comenzó a servir a esto aquí, a ayudar al hospital, y gente que ni conocía les ayudaba a ir a hacerles favores a la tienda, a comprar esto, el otro. Y por 2 semanas se ocupó, y pasaron 3 y pasaron 4 y pasaron 5 hasta que el hermano Haas un domingo dijo: híjole, la hermana se me olvidó, la hermana se me olvidó, y la vio de lejos, pero esa mañana había recibido una notita de ella diciéndole: hermano Haas, no se preocupe de mí, no tenemos que vernos, estoy demasiado ocupada ayudando a otros, no se preocupe de mí. Mi hermano, el problema de usted es que está totalmente concentrado en sus problemas, en sus necesidades, en sus desánimos, en su problema, en su: ay, es que yo soy la víctima. Hermano, sacúdese esto. Tenga ánimo, hermano. Tenga ánimo, hermana. Es el diablo que lo quiere tumbar. Es el diablo que lo quiere desanimar. Dios le dice: ten ánimo. A pesar de sus fracasos, ten ánimo. No he terminado contigo. Tengo un plan para ti. Que tengo una iglesia para ti. Tengo un ministerio para ti. Tengo una ruta para ti. Tengo una clase para ti. Tengo algo para ti. Tengo una familia para ti. Ten ánimo. No he terminado contigo. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo, dice Dios. Dice Dios. Ten ánimo. Señor, bendice